Bien, la clase de hoy es sobre el mito discursivista en general y algunos mitos, formas de entender la realidad social y el comportamiento que provienen de la modernidad y la posmodernidad, que hoy sabemos que la humanidad y la sociedad no funcionan del modo que se creía, pero nuestra sociedad en la política y en el derecho sigue conservando muchas ideas obsoletas, trabaja a partir de esas ideas obsoletas y suele llegar a actividades muy infructuosas, a tener pocos resultados, tanto en la determinación de las actitudes de la sociedad por motivos éticos en el derecho, como por motivos políticos en la política tradicional. Era un año de sequía y malas cosechas, y la gente estaba desesperada, no sabía por qué estaba sucediendo eso. Y le van a preguntar al sabio, al sacerdote, que mira, piensa y explica que el dios de la lluvia está enojado, por eso no está lloviendo, y que requiere un sacrificio para apaciguar su enojo. Hacen algunos sacrificios, a veces no funciona, el sacerdote dice, no, bueno, tenemos que seguir sacrificando. En un momento un sacrificio funciona, hoy diríamos que fue de casualidad, y el sacerdote queda validado y el sistema sigue funcionando. Muchísimo tiempo después, un alquimista mezcla plomo, azufre y mercurio según las proporciones que tenía anotada en un cuaderno que funcionaban, y al cabo de unas horas, después de calentar la mezcla, debería cambiar el color y la textura para dar el siguiente paso, una reacción para, no sé, hacer oro o lo que fuera. Pero la reacción no ocurre. Y el cuaderno no explica por qué no ocurre. Y el alquimista lo que explica es que esta vez el plomo estaba terco y que debería reintentar el experimento en algunos días después de que las cosas se calmen y el mercurio recupere su docilidad. Hoy sabríamos que la humedad del aire puede afectar a la capacidad de ciertas reacciones químicas, pero en el momento no se sabía y se apeló a la voluntad, terquedad o docilidad del mercurio. El animismo a las personas nos sale automáticamente. Nosotros vemos este cinturón y casi que automáticamente o naturalmente pensamos en un rostro humano. Vemos una corteza, vemos una tostada con cierta quemadura y pensamos que es un rostro de algunos seres humanos en particular. Y es algo que siempre nos suele servir para explicar un sistema complejo en particular, en muchos casos, que somos las personas, y un poco por extensión terminamos entendiendo muchos sistemas desde el animismo. En general, el animismo, cuando hablamos de modelos sobre el mundo, aparece en dos grandes tipos de contextos. En el primer caso, que es el caso del dios de la lluvia, es cuando no tenemos un modelo en absoluto, no tenemos ningún modelo, hoy diríamos científico o mecanístico del fenómeno a explicar, entonces depositamos pura voluntad. Pero el otro caso que es un poco más curioso para mí, es el caso del alquimista, que es que ya tiene un modelo que explica varias cosas, pero a veces ese modelo falla y en las anomalías de ese modelo, en los lugares donde ese modelo no llega a explicar del todo, llega el animismo, la docilidad del mercurio para emparchar ese modelo. Mucho después de los sacerdotes y los alquimistas, empezaron a aparecer ciertas técnicas para entender la realidad que permitían explicar mejor algunas cosas. Hablamos la vez pasada de, la mecánica newtoniana, hablamos mucho tiempo después del surgimiento de la termodinámica estadística. Son modelos que en algún momento no existían, que en un momento empezaron a existir y permitieron tener un montón de modelos más mecanísticos o más determinísticos o predictivos sobre el mundo que dejaban de requerir apelar a la voluntad para ciertas cosas. Entonces,
en gran medida el espíritu, el ethos de tratar de quitar al animismo de la explicación de los fenómenos naturales nace con la modernidad. Weber habla de un concepto que es el de desencantamiento del mundo, que es empezar a quitar todos esos elementos míticos, esos elementos animistas de todas nuestras explicaciones. Y se terminó en ese momento en el mainstream de construcción de conocimiento en los centros urbanos y en las redes más grandes. No hubo más animismo para explicar la atmósfera, no hubo más animismo para explicar el funcionamiento de los elementos químicos, pero había una parte del mundo, que es el ser humano, que por supuesto que se iba a seguir tratando como un ser con voluntad, con deseos. Por supuesto que íbamos a ser animistas y antropomorfizar el ser humano. ¿Por qué no haríamos eso? ¿Qué daño va a hacer tratar al ser humano como un ser humano? En el centro de la escena de la modernidad quedó el concepto de individuo racional. Descartes, gran exponente de la modernidad, decía que lo único infinito era la libre voluntad humana y se trataba al ser humano como un individuo plenamente consciente de sus actos y cada uno de sus actos fruto de una deliberación que cumplía su voluntad a partir de sus creencias y sus convicciones. Hoy sabemos que esta idea respecto al ser humano es errada y por lo tanto gran parte de ese desencantamiento llegó hasta cierto lugar, pero no terminó de culminar en una explicación no animista del mundo. Porque si vos entendés al individuo humano como un ser con creencias, deseos, voluntad infinita, y el ser humano no es así, entonces tratar al ser humano como eso, en los contextos en donde no es así, es una forma de animismo, y ese es el mito discursivista del cual vamos a hablar hoy. Nosotros empezamos este curso, en la primera clase ya adelantamos un poco la idea del mito discursivista y vimos cómo los tejidos de cooperación siguen ciertas dinámicas bastante predictivas. Esas dinámicas determinan o condicionan en gran medida muchas de nuestra toma de decisiones intuitiva, especialmente algunas emociones que tienen que ver con nuestra cooperación social y gran parte de nuestra motivación. Y que esas intuiciones después generan un montón de actitudes y que esas actitudes después se racionalizan con ideas. Y uno de eso puede llegar a creer, porque ves siempre juntas a las acciones y a las ideas, que son las ideas las que determinan a las acciones. Pero bueno, en nuestra época, ya hace unos 40, 50 años, popularizado por muchos de los estudios de Daniel Kahneman, aprendimos que la enorme mayoría de nuestras decisiones son intuitivas, que siguen lo que en la bibliografía llaman heurísticas cognitivas, y son decisiones que se dan automáticamente. Las llamamos decisiones porque son cosas que determinan cómo accionamos, pero no funcionan internamente como una evaluación, que una vocecita interna me dice está tal opción, tal opción, tal opción, ¿cuál elijo? Y también sabemos que estas decisiones responden a muchísimos patrones predecibles, que son eso que llamamos heurísticas cognitivas, y que esos patrones predecibles en muchos casos, o en la enorme mayoría de los casos, no remiten a las creencias, no remiten a la educación, no remiten a la ideología, porque estas tres cosas son cosas de tipo discursivo, o sea, tiene que ver con las creencias que uno tiene, y la intuición no opera mediante el discurso. Es un sistema que es previo al discurso. Y además sabemos que para el ser humano, en su vida cotidiana, la razón es un subsistema muy chiquitito. O sea, las partes del cerebro que más asociamos a el pensamiento declarativo, discursivo, la toma de decisiones, es una parte chiquita de la corteza frontal
que consume mucha glucosa y se cansa muy rápido también. O sea, uno ve las decisiones de, por ejemplo, los jueces al determinar si van a asignarle a un preso libertad condicional, que es un momento donde uno esperaría que sea esa pequeña excepción donde sí tomamos decisiones racionales porque estás prestando atención, y es muy loco cómo va bajando el índice de... Vos mirás cuántas sentencias permite ir a libertad condicional a través del horario desde la mañana, y a la mañana es alta, baja hasta el mediodía, que sale a comer y después de comer vuelve a subir. O sea, es muy no discursivo, un factor muy determinante de esa toma de decisiones. Bueno, y vimos también que, sobre todo para los fines que vamos a tratar ahora, porque nosotros sabemos que muchos de esos factores predecibles tienen que ver con otras cosas, ¿no? Pueden ser o pautas visuales, o cuánto hambre tenés, cuánto dormiste, pero en nuestro caso, mucho de lo que vimos en la clase sobre emociones, vimos que nuestras emociones y nuestra motivación dependen mucho de nuestra posición en tejido de cooperación, especialmente optimizar nuestro lugar en esos tejidos de cooperación, sobre todo en el reconocimiento, pero hoy en día, después del desplazamiento y el crecimiento de las jerarquías, el crecimiento del mercado, también influyen mucho en nuestra toma de decisiones. Entonces, para nosotros es automático que la motivación se centre en mejorar nuestra posición. Hay motivos evolutivos por los cuales eso sucede. Y después de tomar una decisión, por todas estas factores intuitivos, en gran medida por factores determinados por el tejido de cooperación, las personas tendemos a racionalizar nuestra decisión. Entonces, gran parte del discurso que nosotros vemos en los libros, en la televisión, en las redes sociales, no es la fuerza motriz de esas decisiones, justamente porque casi todas las decisiones son intuitivas, sino que son el efecto de una racionalización producida por factores anteriores. Y además hay observaciones respecto de la disonancia cognitiva, que es que cuando a los individuos les muestran que las creencias que ellos reportaron tener en el pasado son discordantes con una acción o una actitud que toman en el presente, las personas tienden más a actualizar sus creencias para adecuarse a las acciones que a actualizar las acciones para adecuarse a las creencias. Entonces, este esquema de que los tejidos de cooperación determinan la intuición y eso determina las ideas y las acciones de la sociedad, funciona casi siempre en lo individual, porque obviamente hay excepciones donde tomamos decisiones deliberativamente, individualmente, pero siempre funciona a la gran escala. O sea, cuando vos tenés un cambio social de gran escala, un cambio cultural, un cambio idiosincrático, un gran cambio ideológico en un sector de la población, eso nunca puede ser por motivos discursivos porque no te da estadísticamente. O sea, que todo el mundo haya razonado. Si cada individuo es una minoría de las decisiones que toma racionalmente, a gran escala es una minoría de los individuos la que toma la decisión racional. Entonces, si vos tenés un cambio de gran escala, la mayoría depende de factores generales que tienen que ver con el tejido de cooperación y no con la deliberación, no con las creencias, no con la concientización y no con el debate. Y vimos que la analogía de las placas tectónicas, ¿no? Así como la intuición produce nuestras acciones y actitudes y que eso después se racionaliza y da creencias, es análogo a decir que las placas tectónicas mueven tanto el sismógrafo como los edificios causando los derrumbes y que uno, si no presta atención a lo que subyace a todos esos fenómenos, puede empezar a pensar que el sismógrafo es el que causa los derrumbes y la flechita de sismógrafo a derrumbes es intencional porque
porque vamos a ver que el discurso y las creencias de la sociedad también funcionan un poco como un sismógrafo. Son como un termómetro de lo que está pasando en el tejido social, no un causante de esos cambios. Entonces, la vez pasada vimos los grandes límites del pensamiento de los modelos científicos modernos. O sea, cuando tenías solo los modelos dualistas y los modelos gasistas, por supuesto que no ibas a poder entender sistemas complejos como lo son la sociedad humana o el humano mismo. Y al igual que en el caso del alquimista, cuando vos tenés un modelo que es incompleto para explicar un fenómeno, una manera muy automática que tenemos de emparcharlo es apelando a formas de animismo. Y algunos animismos que mencionamos brevemente en la clase pasada cuando hablábamos del marxismo tienen que ver con explicaciones de por qué no se hace la revolución hoy. O sea, nosotros ya habíamos visto que los incentivos hoy del trabajador individual ya no son el de militar en un sindicato, porque con el desplazamiento de redes, el crecimiento de las jerarquías y la complejización del sistema, y a un trabajador hoy le es más fácil conseguir un aumento de sueldo haciendo una capacitación o con más presentismo o buscando otro laburo que armando un sindicato para que todos los trabajadores argentinos ganen mejor. Y eso es una explicación basada en el tejido social. Pero cuando vos tenés el modelo dualista y lo emparchás con animismo, vas a explicaciones discursivas como el realismo capitalista, es decir, como en medios de comunicación, un zeitgeist producido por la literatura, las ficciones que se venden, o el concepto de hegemonía y batalla cultural, son explicaciones animistas basadas en el discurso, basadas en el debate, en la concientización de un fenómeno basado en la red. Y de la misma manera hay explicaciones también de por qué fracasaron las revoluciones marxistas, que nosotros vimos que tiene que ver con que las jerarquías son el único sistema de los 4 tejidos de cooperación que permite cooperar en grupo a gran escala, y por eso todos los gobiernos fueron jerárquicos y por cápsides autoritarios, pero las explicaciones que se dieron desde el marxismo tenían que ver con una mentalidad que todavía llevaba vicios del capitalismo, y entonces que había que construir un hombre nuevo, con nueva educación, con nueva arte que le transformara esa forma de pensar, o que se requería la voluntad de las masas para garantizar la revolución permanente y estar constantemente exigiendo que roten los jerarcas o que el pueblo armado esté todo el tiempo garantizando la horizontalidad. Y además de estos parches que vemos en la teoría marxista, hay una serie de ideas posmodernas. La posmodernidad es un poco una respuesta a ese mecanicismo incompleto de la modernidad. Hay toda una parte de la posmodernidad que tiene que ver con críticas epistemológicas, trayendo ideas relativistas, que eso después podemos charlar de cómo también tiene que ver con distintas formas de entender a los sistemas complejos, pero también tuvo muchas expresiones de discurso moldeando actitudes. Nietzsche, por ejemplo, tiene varios textos donde trata el tema de cómo una verdad teórica, una verdad metafísica o religiosa tiene implicancias morales, tiene implicancias en las actitudes. Entonces teníamos que empezar a pensar a la religión a través de cómo nos hace vivir, y por otra parte que la misión filosófica que se expresa sobre todo en Así habló Zaratustra es la de crear sistemas de creencias que son sistemas de valores que moldean nuestras actitudes y nos permiten vivir más libremente, vivir mejor, no sé, ejercer la voluntad de poder o lo que fuera. Por otra parte, también asociado a las ideas posmodernas está el giro lingüístico, ideas como la de Wittgenstein de los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo y el pensamiento que yo tengo es algo que determina en gran medida cómo vivo.
Bueno, también un gran exponente de la posmodernidad son las ideas de Foucault y del discurso en gran medida entrelazado con el poder y el discurso operativo, ¿no? Como la definición de la locura es la que crea eso que tratamos como locura, y esa definición de locura es la que genera todo el ecosistema de manicomios, de no sé, formas de regir a la sociedad, etc. Hay un patrón en un rol del discurso, de las creencias, fuertemente ético. El discurso afecta a cómo la gente se comporta. Gran parte de la militancia política hoy, que hereda muchas ideas de la posmodernidad, de este posmarxismo, estos parches animistas al marxismo, y también mucha militancia, por ejemplo, feminista, que toma ideas de, no sé, de construcción y construcción de ideas para transformar a la sociedad, se centra en el discurso. Entonces, aunque la modernidad abandona la idea de individuo racional como esa razón en mayúscula, esa razón divina que llega a la gran verdad, abandonando esa idea de verdad, sigue preservando un fuerte racionalismo en su concepción antropológica, en la concepción de cómo los humanos nos comportamos. El discurso genera creencias y eso genera actitudes. Y es desde ahí que se hace gran parte de la militancia del presente. Voy a mencionar brevemente 3 ejemplos de mitos discursivistas. Son bastante distintos entre sí, da para hablar muchísimo más. El rasgo común de los mitos discursivistas en general es creer que justamente las ideas determinan acciones, actitudes y emociones, cuando en realidad, en gran medida, la motivación y las emociones dependen del tejido social y es de ahí que después nacen los discursos. El punto acá no es centrarse en estos 3 ejemplos que vamos a ver hoy, sino en que estos sean ejemplos para ver algo más, que es que siempre que se haga una interpretación racional o discursiva de los fenómenos sociales, eso es un error. Casi que por principio es un error. O sea, de los fundamentos que vimos hasta recién, sabemos que eso no es así. Entonces la pregunta, en todo caso, después es ¿por qué pasa en realidad ese tipo de cosas? Pero bueno, el primero es el concepto de la muerte de Dios, que me parece interesante también después de haberlo mencionado a Nietzsche. Hace un par de meses estaba viendo una lista de reproducción, que es un curso de la Universidad de Yale, que tiene estos cursos gratuitos en YouTube, que se llamaba La historia intelectual de Europa desde Nietzsche. Y es a lo largo de un montón de autores, va haciendo un raconto de la historia intelectual. La primera clase es la introducción al curso y afirma que la idea transversal en el curso y en el pensamiento de la posmodernidad es que arranca con esta idea de la muerte de Dios y que casi toda la filosofía posterior son maneras de lidiar con esa idea presente y con el desamparo emocional que significa decir que Dios ha muerto. Bueno, eso es un ejemplo de un mito discursivista, ¿no? Hoy sabemos, por un lado, hace tiempo se identificaron patrones de cómo la historia teológica sigue en gran medida tejido de cooperación. No en los términos de los tejidos de cooperación, pero sí cosas que hoy podríamos nombrar de esa manera. En la antigüedad, por ejemplo, muchos de los panteones religiosos de pueblos antiguos iban rastreando la historia de esas jerarquías. O sea que un pueblo conquistaba a otro y entonces el dios patrono de ese pueblo se unían los panteones, tipo como, bueno, están estos dioses y estos dioses, y este pasa a ser un dios subordinado del dios conquistador. También vimos en la clase sobre las emociones como muchas religiones o pensamientos tipo religiosos eran
racionalizaciones de formar comunidades pequeñas ante auges de globalizaciones. Cuando hablamos de la reciprocidad y el colapso de la reciprocidad y el paso a las jerarquías, vimos cómo también, ¿no? el paso de la moral del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de la ley del talión a poner la otra mejilla, sigue los condicionamientos de estos tejidos de cooperación. Es una racionalización de eso, y así como vos tenés esos panteones que van subordinando dioses a medida que se agrandan las jerarquías, ya cuando tenés una sola jerarquía, va viendo como también un paso a un monoteísmo. Pero más allá de eso, lo que hay a nivel central en esa Europa acercándose al siglo XIX es el auge de jerarquías enormes, industriales, ciudades gigantescas, que por supuesto las jerarquías y el mercado empiezan a ofrecer muchísimo más valor a sus participantes que los tejidos de reconocimiento que se quedaron estancados y que se empezaban a disolver frente a estas nuevas grandes tendencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El desplazamiento de esas comunidades genera, por un lado, el malestar y el desamparo, y también el desplazamiento de la comunidad de reconocimiento asociada a la religión, por supuesto que se va a racionalizar con la muerte de Dios. Entonces, vos tenés un cambio del tejido social que te genera el desamparo y que se racionaliza como la muerte de Dios, y después decís que el sismógrafo causó el derrumbe. Decís que la idea de la muerte de Dios causó el desamparo. Otro ejemplo que me parece interesante, sobre todo porque estuve viendo en redes ahora, ¿no?, con el auge de discursos de ultraderecha o con fenómenos como el genocidio en Palestina, se habla mucho del concepto de deshumanización, y esto también es un mito discursivista. O sea, en gran medida hay algo básico, que es que los seres humanos podemos empatizar con pocas personas por vez. O sea, tenemos esta observación que es el número de Dunbar, ¿no? Como que creo que se llama Robin Dunbar, un científico que vio que había una correlación entre el tamaño de no sé qué área del cerebro, no sé si vos sabés, el área del cerebro de varios mamíferos y el tamaño de sus comunidades. No me acuerdo qué era, lo podría haber buscado. Prácticamente siguen una correlación lineal tipo muy, muy directa, como que todos los puntitos están en una línea. Y cuando vos trazás la línea y te preguntás para qué tamaño de comunidades se correspondería con el tamaño del cerebro del ser humano, te da 150 personas. Entonces ahora el número de Dunbar es el 150 personas, que se trata de distintas maneras ese número, pero se asocia a, bueno, no podés empatizar con mucho más que 150 o 200 personas. Humanizás automáticamente máximo esa cantidad de gente. Son la gente que si le pasa una tragedia te pone muy mal. Y el resto es nada, son cosas que lo ves, te pasa, pero lo ignorás y no te conmueve. Eso es algo que está ahí. Entonces, eso es intuitivo, así funciona nuestra intuición. Y tiene que ver justamente con esta idea de que las comunidades en las que evolucionamos, el tejido social de la pequeña comunidad antes del desajuste evolutivo, era más o menos de ese tamaño. ¿Y qué es lo que pasa después? En ciertos casos, cuando uno hace algo producto de esta falta de empatía, porque mi tejido de cooperación no hace que yo empatice, no me motiva a empatizar porque a mi gente no le importa esa otra persona, todos coincidimos en eso. Bueno, si tenemos que hacer algo, yo lo hago y después a veces racionalizo por qué lo hice. Entonces, cuando se trata de un ministro israelí que un periodista viene y le pregunta por qué bombardeó un hospital con niños, bueno, ahí casi que no hay manera de racionalizar eso, salvo que digas, bueno, son animales, son como perros, son todas cosas que dijeron en la televisión. Y eso nos parece monstruoso y decimos, ¿cómo está deshumanizándolos? Entonces los está bombardeando. Muchas interpretaciones de genocidios pasan por ahí, ¿no? Primero deshumanizás con el discurso y después entonces
los masacrás, los matás, torturás, lo que fuera. Pero de repente, un empresario tiene compra zapatillas, uno compra una remera que lo hicieron niños en Vietnam, con condiciones de vida desastrosas, o tenés un celular que hicieron con, minando tierras raras, corroyéndose los pulmones en cualquier otro lado. Nadie te pregunta tanto, porque claro, no es que hay un periodista del otro lado que quizás le genera rating. Todos compramos esos celulares. Entonces, nadie nos obliga a racionalizar eso, y por eso no estamos deshumanizando a esas personas. O la racionalización es otra, ¿no? Bueno, pero es un problema sistémico, no, yo no puedo hacer nada, no necesito en esa racionalización apelar a la deshumanización. Pero el factor es el mismo. Yo estoy viviendo en un sistema, hago algo con gente con la que no empatizo, y eso es previo a la deshumanización. Nadie me pregunta a mí por qué no dono dinero a ciertas causas. Y si me lo preguntaran, mi racionalización podría ser, bueno, pero en realidad si yo dono, no puedo ayudar a todas las causas, no puedo ayudar a todas las personas que están en situación de vulnerabilidad, o no, bueno, eso depende del Estado, o es un problema sistémico que se tiene que resolver por otro. Hay mil maneras de racionalizarlo. Ninguna de ellas requiere deshumanización. Entonces no deshumanizo. Pero lo que hay es en el tejido social una falta de empatía que causa ciertas actitudes que a veces la racionalización es deshumanizante y a veces no. Pero deshumanizar es el default. No existe deshumanizar. Lo que existe es faltar a humanizar o racionalizar discursivamente algo que ya estaba sucediendo por otros motivos en otro lado. Bueno, después otro concepto interesante es el de la segregación. Muchas veces se trata la segregación, el hecho de que esté sobre-representado cierto grupo social, cierta etnia en posiciones de poder. Los blancos tienen, sobre-representados entre los CEOs, ni idea, y mucha segregación racial, y muchas explicaciones de eso son como si fueran construcciones artificiales, ¿no? O sea, bueno, como si hubiera una decisión de hacer eso. Un economista que se llama Thomas Schelling armó un modelito computacional muy básico, que es que vos tenés, cuadraditos de distintos colores, algunos azules, otros rojos, y en cada turno, el modelo evoluciona por turnos, y en cada turno uno de los cuadraditos, si tiene por lo menos el 37%, el 40% de sus vecinos de su propio color, de 8, 40% de sus vecinos de su propio color, se queda en el mismo lugar. Y si tiene menos del 40%, se mueve a otro lugar. O sea, básicamente la idea es muy sutil la dinámica. Ni siquiera es que querés que la mayoría de tus vecinos sea de tu mismo equipo. Solo querés que no sea una minoría tan chiquitita. Cuando vos evolucionás el modelo, tipo, elegís uno, se muda si está insatisfecho. Elegís otro, se muda solo si está insatisfecho, etcétera, etcétera. Y lo iterás muchas iteraciones, y con un 40% de preferencia de mis vecinos de mismo color, se genera una dinámica súper segregada. Entonces, esto es un ejemplo particular de un fenómeno mucho más macroscópico, que es que muchos de estos fenómenos sociales, que son muy problemáticos, no son producto de una decisión humana consciente que baja desde arriba, sino que hay un montón de sutilezas en cómo nos conectamos que hace que emerjan todos estos grandes problemas de la sociedad. Entonces, si queremos entender un problema social, tenemos que mirar cómo nos conectamos, tenemos que mirar el tejido social, tenemos que mirar sus leyes y no pelear contra molinos de viento como una decisión discursiva de la deshumanización o de la decisión de segregar. Además, está un concepto bastante central para la tradición postmoderna, que es el concepto de construcción social. ¿Qué es una construcción social? Pues cuando yo construyo algo, lo hago con una intención, es algo artificial que estoy haciendo. Yo quiero construir una casa, miro el plano de la casa, pongo los ladrillos de la casa siguiendo, no construyo una planta. No se habla de las plantas como construcciones. Entonces, cuando se dice que esa segregación o este tipo de cosas son construcciones sociales, se están tomando como artificios, como productos de decisiones humanas que las hicieron. Y si nosotros tenemos esa visión y creemos que se puede resolver discutiendo,
criticando, deconstruyendo, vamos a chocarnos la cabeza contra la pared, porque todos esos fenómenos son racionalizaciones de fenómenos que son previos y que crecen de manera compleja desde abajo, desde el tejido social. Otro ejemplo, que es el feminismo y la liberación sexual que vimos en la última década prácticamente, ¿no? ¿Cuál es el mito? Bueno, vino una tercera ola feminista que debatió contra un montón de ideas patriarcales que coercionaban, que cercenaban un montón de libertades, y ese debate exitoso, deconstructivo, transformó la cultura y hoy hay mucho más libertad de expresión sexual, por ejemplo, en redes sociales o lo que fuera, en internet. ¿Qué es lo que pasó en el sistema? Cualquiera que haya discutido con gente de otro color político, si tenés un amigo con una ideología distinta, es muy fácil de ver lo poco que sirve concientizar. Vos hasta podés tener una discusión larga con alguien que piensa distinto a vos, que no comparten grupo de amigos, como que él tiene sus amigos libertarios, vos tenés tus amigos peronistas o al revés, y tenés una discusión, se ponen de acuerdo. Me pasó muchas veces, ponerme de acuerdo, sí, la verdad es que sí, al final estoy de acuerdo. Te juntás 2 semanas después y piensa lo mismo que antes, no cambió absolutamente nada. Entonces, todas estas ideas de la concientización deberían hacernos ruido. Pero bueno, la realidad, y es algo que ya hemos charlado en algunos momentos, es que la moral sexual en una sociedad como la actual en gran medida no se sostiene por temas legales. Algunas cosas sí, pero la mayoría tiene que ver con el tejido de reconocimiento, con el chisme en tu comunidad. Estar con varias parejas sexuales o, no sé, tener una foto seductora en redes sociales no es algo en lo que se meta la ley. Se mete el tejido de reconocimiento. Y lo que sucedió, que es algo que ya hemos tratado muchísimas veces en otras clases, es un claro desplazamiento de redes. El tejido de reconocimiento te sigue dando el mismo premio y el mismo castigo que te dio siempre, porque solo funciona en escalas chiquititas, que es que, no sé, un par de personas que están a tu alrededor puedan hablar mejor o peor de vos. Mientras que del otro lado, en Internet, a medida que, no sé, tenés redes sociales que te pueden conectar con todo el mundo, y el premio de tener éxito y un montón de seguidores y un montón de gente que te sigue y que capaz paga para ver más contenido es cada vez mayor. Entonces hay simplemente un desplazamiento, el tejido de reconocimiento en un momento se rompe porque ya no puede competir con el otro, cada vez menos gente lo sostiene y hay un desplazamiento de redes. Y por arriba de todo eso hay todo un sistema de racionalizaciones que siguen a esa transformación, siguen el colapso de un tejido de reconocimiento que ya no se puede imponer, y también racionalizan una nueva actividad que le viene mejor al individuo, que en este caso es, y la verdad te va a ir mejor cuando 1000 personas estén bancándote que a darle bola a 3 o 4 amigos, amigas que no les guste. También la idea de la diversidad, ¿no? Sigue cambios en las redes. Básicamente, cuando vos tenés más conexiones, es más factible juntarse con gente parecida. El tejido de reconocimiento tiene un problema, que es que puede imponer la voluntad de la mayoría sobre la minoría. Entonces, cuando vos no tenés cómo elegir con quién te conectás, porque estás en una aldea o en una tribu y son las 100, 500 o 1000 personas que tenés ahí, bueno, se va a imponer la voluntad de esa mayoría, que en distintas ocasiones de la historia fue patriarcal, fue machista, fue homofóbica, etc. Pero a medida que vos empezás a tener la capacidad de conectarte con gente que quizás tenga otras preferencias, vos podés empezar a lograr cada vez más pequeñas comunidades en las cuales sea mayoría tu forma de expresarte, tu forma de vivir. Eso es un cambio en el tejido social que arranca
con procesos de urbanización, pero se radicaliza con las conexiones en redes sociales, y tenés un auge de discursos que ahora valoran la diversidad, que también, digo, o sea, la racionalización no siempre es de algo malo, ¿no? Es simplemente explicarse el lenguaje, seguir una transformación en el tejido social. Entonces se van armando estas nuevas comunidades con nuevas lógicas de reconocimiento. Entonces, ¿cuál es la pauta de esto anterior? Que es que el discurso es sobre todo un termómetro, es como el sismógrafo de lo que pasa en el tejido social. Porque el discurso racionaliza nuestras actitudes. Intuitivamente estas actitudes en gran medida siguen lo que pasa o lo que rige en los tejidos de cooperación, y lo central de todo esto es que los tejidos de cooperación son resilientes. Es decir, que cuando operan, a cada individuo le conviene seguirlos e implementarlos. Y cuando los seguimos, los racionalizamos. Entonces, de esto, o sea, cuando un tejido opera, como es resiliente, te conviene seguirlo. Entonces, cuando opera, lo racionalizás. De esto se infiere que solo se debate o critica un sistema cuando éste ya no gobierna del todo, cuando perdió terreno o cuando está muriendo. Eso es central, o sea, el debate aparece después de que el debate contra el patriarcado aparece después de que el tejido de reconocimiento que sostenía el patriarcado se empieza a destruir. Se criticó más al patriarcado en el siglo XX que en el medioevo, porque en el medioevo el patriarcado era justamente mucho más fuerte. Entonces, como era mucho más fuerte, estaba mucho más presente, individualmente convenía mucho más seguirlo, porque si te salías de la norma tenías una penalización directa, y se racionalizaba. Incluso hoy se ve que muchas de las personas que más defienden al patriarcado son personas que están en comunidades de reconocimiento pequeñas con patriarcado mucho más fuerte que en una ciudad que hay más crítica al patriarcado. Y de la misma manera también pasa al revés, ¿no? Tipo, en el siglo XX se criticó mucho más al imperialismo cultural como concepto, a la globalización, lo que sea, en los años 60, que hoy en día, que es muchísimo más fuerte eso. Y bueno, tiene que ver con el mismo fenómeno. Entonces, eso, el debate es el efecto del cambio en el tejido. Y después, para terminar, o sea, esos son como 3 ejemplos distintos, pero como mostrando algo que es mucho más grande, ¿no? Pero algunos mitos cotidianos, como esto no tiene tanto que ver solamente con la filosofía, sino con cómo las noticias, los tweets, las interpretaciones de la realidad giran todo el tiempo. Este es un tweet de un inversor, uno de Y Combinator, que dice, estoy en mi peor momento cuando actúo como si fuera una víctima, y estoy en mi mejor momento cuando me apropio de mi agencia o valoro mi agencia. Bueno, esto es una racionalización. Uno podría pensar, claro, cuando pienso que todo me lo causan, entonces me pongo mal y me caigo del bocho. Y cuando asumo que yo soy un agente que puede transformar el mundo, me siento mucho mejor. Pero hay un sesgo cognitivo muy fuerte, que es que cuando las cosas nos salen mal, tendemos a subrepresentar nuestra parte en eso que nos salió mal, y cuando nos salen bien tendemos a sobrerepresentarla. Y eso tiene que ver con también, nuestro lugar en comunidades de reconocimiento. Así como el discurso en gran medida es racionalización, esa racionalización tiene un rol evolutivo, que es para decirle a otros, para estar mejor con otros, por qué hiciste lo que hiciste. Si no lo usaste para pensar, lo usaste para comunicarte, para decirle a otros lo que hiciste. Bueno, en este caso también es lo mismo. Quiero que los demás piensen que soy más capo. Entonces, obviamente voy a decir que los errores no dependieron de mí. Y cuando confundís la causa por consecuencia, tenés un tweet como este. Otra idea muy frecuente que escuchamos todos los días: el peronismo unido gana las elecciones sí o sí. Bueno, pero hay una dinámica muy básica en cómo se van formando también comunidades de reconocimiento y cómo la gente elige la comunidad a la que pertenece, la formación de coaliciones, que es que, si vos querés optimizar tu propio reconocimiento y
vas a sopesar dos cosas. ¿Cuál es tu posición en ese tejido, en esa red, en esa comunidad? Si está más arriba o más abajo. Y cuál es la posición de esa comunidad respecto de otras. Entonces, es la típica duda de, bueno, o soy cola de león o soy cabeza de ratón. Entonces, ahí está la confusión de la causa por consecuencia. Cuando se espera que el peronismo gane las elecciones, y bueno, si yo espero que gane, no me molesta ir 10 puestos más abajo, tener una subsecretaría, garantizarme un puestito. Ahora, si espero que no gane, y no voy a hacer cola de ratón, por lo menos, no sé, pongo otra lista, muestro mi cara, nada, tipo, proyecto para una elección futura. Cuando vos confundís causa por consecuencia, dices, cuando estamos unidos ganamos, cuando no estamos unidos no ganamos, sismógrafo, derrumbe. Bueno, otra de hace unos días tenía que rendir el examen teórico para hacer el examen de manejo y te dan como un manual de 200 páginas de leyes de tránsito. Y arrancaba diciendo, che, mirá, o sea, las personas, tipo, la cultura influye mucho en cuánto se sigue o no se sigue una ley de tránsito. Y entonces en este manual, en la introducción, lo que vamos a hacer para que la gente siga más, porque bueno, evidentemente hay una cultura que no se toma muy en serio las leyes de tránsito, vamos a mostrar el valor de esas leyes, por qué funcionan, cómo funcionan, cuáles son los problemas que puede traer no seguirlas, para que la gente las siga por convicción y no solo porque la obligaron. Mito discursivista a pleno. Y en realidad lo que pasa con el tránsito es que hoy solo se implementa mediante la ley, y la ley, que viene de una jerarquía, las jerarquías son malas para procesar la información. O sea, los policías no están en todas las calles. Entonces, los policías no pueden regir todas las leyes de tránsito. Entonces, si en la mayoría de los casos no tenés ninguna penalización por no seguirlas, simplemente no las vas a seguir. Y el tejido de reconocimiento no opera en ese caso. Ahora, es interesante el caso del tránsito porque este ejemplo de los límites de las jerarquías para imponer leyes es también uno de los grandes problemas de las jerarquías. Es decir, no solamente el tema del excedente y la concentración de poder, sino que también son malas para procesar información. Vamos a ver varios otros discursivismos cotidianos en la próxima clase cuando hablemos de problemas de IA, problemas de fake news, problemas de redes sociales, de cosas que se tratan hoy en la agenda presente y que en realidad se entienden mejor desde los tejidos de cooperación. Bueno, y por último, para terminar muy brevemente, vale la pena pensar, bueno, cómo tratamos el derecho, cómo tratamos la ética y qué implica ser una ética que no sea ni la ética moderna de esto es lo que hace que una acción sea buena y vos la vas a seguir, ni las éticas posmodernas de este es el discurso que construye tu identidad y que te genera, no sé, las actitudes que tomes. Y hay como un ejemplo básico de todo lo que está mal con la ética tradicional, que es el concepto del dilema del tranvía. El dilema del tranvía es ese típico ejemplo que te dicen, bueno, tenés una palanca y un tranvía, podés atropellar a 5 personas a una, está por atropellar a 5 y vos podés desviarlo para atropellar a una. ¿Y qué harías? ¿No? Y distintas variaciones de eso. Y eso, el dilema del tranvía sirve, o sea, es un caso extremo que nunca se da en la vida cotidiana, que nunca aparece, que los dilemas en general, los dilemas éticos en general, son cosas que aparecen muy poco en nuestra vida cotidiana. Casi nunca tenemos dilemas éticos. Y sirve sobre todo para dirimir discursos. Porque nosotros tenemos nuestras acciones cotidianas. Y tenemos acciones cotidianas que tratamos bien a nuestros amigos y no tan bien a otros. Y decimos, bueno, ¿cómo es correcto tratar a otros? Y ahí tratamos de encontrar una fórmula racional que obviamente, como habíamos charlado un poco la vez pasada, esa razón es muy incapaz de describir algo tan complejo, de tanta entropía como un buen comportamiento. Entonces, cuando lo tratás de comprimir en una oración,
por supuesto que te va a salir mal. Entonces, hay mucho margen para discutir, porque unos te dicen, bueno, tenés que hacer lo que maximice el placer. Y otros dicen, no, tenés que seguir todas estas reglas. Entonces uno viene y dice, bueno, pero para la regla de no matar, en este caso, la regla de no matar te diría que no lo desvíes, pero en cambio mi regla de maximizar placer sí te diría que lo desvíes, y en este caso muchos estaríamos de acuerdo con desviarlo. Entonces como que se empieza a hacer un montón de contrastaciones respecto a estos discursos, y es un debate 100%, es casi como jugar al ajedrez, porque ninguna persona toma decisiones en su vida cotidiana según el utilitarismo, según la ética kantiana. Nadie hace eso, justamente por todo lo que venimos viendo hasta ahora en la clase. Es muy particular cómo se centra en el discurso, y al centrarse en el discurso se centra en algo tan infrecuente y lo que se llamaría un caso degenerado, ¿no? No está ahí y tiene muy poco efecto ético. Y después eso se usa para determinar leyes. O sea, tenemos todo un sistema de derecho que está basado en esta misma idea de, bueno, cuáles son las reglas que comprimen mejor estas intuiciones y tratar de discutir sobre eso y cuál es el sistema de reglas que tenemos que decir a la gente que siga para que hagan su vida de acuerdo a eso, cuando eso no pasa. Y tenemos un sistema de leyes que nadie conoce, que te dice, tipo, incluso legalmente, no, vos no podés alegar desconocimiento de la ley, y un conocimiento cada vez mayor de que hay un montón de otras cosas que influyen mucho más en la reducción del crimen, que tienen que ver con el tejido social y con el entorno. O sea, impacta mucho más en la reducción de la criminalidad en la juventud la presencia escolar o el tener acceso a una canchita de fútbol donde jugar con los amigos en su barrio, que la baja de la edad de imputabilidad. Pero el mito discursivista te dice baja la edad de imputabilidad. Entonces, está fundamentalmente mal una de las cosas de las cosas supuestamente más importantes para que vivamos bien en sociedad, que es la ética, el derecho. Y eso es un problema, porque nace de el mito discursivista. Ahí está la canchita de fútbol. Bueno, y antes de la modernidad había otros sistemas éticos que no se basaban tanto en esta idea de individuo racional, que también son un poco interesantes. Voy a mencionar simplemente dos conceptos, pero que nacen en gran medida de la noción de efectos de red, ¿no? Los efectos de red habíamos visto que tienen que ver con estos sistemas donde cuantos más personas participan, más fuerte es ese sistema. Y que hasta cierta escala en los tejidos de cooperación funcionan con efectos de red. Antes de la modernidad tenías una noción que era la noción de heroísmo, que rescataba un poco eso, de tipo una persona que arranca a hacer algo nuevo, distinto, que se corre de donde se venía, que es muy difícil y que a su vez eso genera efectos de red, porque para el segundo va a ser más fácil sumarse y el tercero más fácil todavía y el décimo más fácil todavía. Esa bola de nieve asociada a los efectos de red, bueno, había mucho más, una diferenciación mucho más grande de las acciones por el efecto sobre el tejido social que tenían las acciones. Obviamente era todo bastante intuitivo, no es que lo estaban pensando de esta manera, pero se consideraba el efecto sobre el tejido social de las acciones. Y de la misma manera estaba el concepto de tabú, de que si vos eras el primero en arrancar una actitud que debilitaba al tejido social o debilitaba a la dinámica de reconocimiento que sostenía cierta ley, se penalizaba mucho más fuertemente a los iniciadores de esos procesos. Algo parecido a esa dinámica lo vimos durante la pandemia de COVID, cuando a las primeras personas que rompían la cuarentena las penalizaban un montonazo, y ya después al final era como medio que le hace una mancha más al tigre. Bueno, es un poco esa misma dinámica. Y se decía, bueno, eso es muy racional. Bueno, pero hay una intuición que por selección cultural funcionaba. Bueno, eso como algo para rescatar de la premodernidad, ¿no? Y otra cosa también que me interesa, por lo menos plantear la pregunta de rescatarla sobre la premodernidad, es, bueno, si ya estamos usando animismo, rescatémoslo. O sea,
si ya estamos haciendo animismo en las aplicaciones sociales, ¿por qué no hacerlo bien? ¿Y qué significa en ese contexto hacerlo bien? Bueno, el animismo del individuo, tipo cuando explicamos los fenómenos sociales, porque un individuo creyó tal cosa, porque sigue el debate, sigue el discurso, eso es poco predictivo. Bueno, si ya vamos a estar depositando voluntades e intenciones incorrectamente, ¿por qué no empezamos a animizar las redes? Bueno, las jerarquías malvadas están conquistando al resto y volver al espíritu de las redes, volver a esa idea de las éticas antiguas, pero de manera mucho más coherente. Es un chiste, pero si no quieren no es un chiste. Y además, a nivel pragmático, esto también es importante, para la gente es mucho más difícil de seguir un argumento teórico sobre tejido de cooperación, dinámicas, intenciones, qué sé yo. Bueno, puede una campaña mucho más sencilla ser, ¿viste? Había un equilibrio entre los tejidos y de repente las jerarquías empezaron a conquistar todo, tipo Avatar. Bueno, ¿y para qué sirve el discurso a todo esto? Lo central es que en la gran escala el discurso no rema, no es algo que transforme a la sociedad, no mueve a las cosas, sino que más bien las surfea, las barrena. Hay una ola y el discurso la sigue y la acompaña, racionaliza procesos subyacentes. Ahora, hay discurso que sí suele operar en la gran escala fuertemente, sobre todo en dos casos. Bueno, el primero es el que surfea, que es el que racionaliza actitudes promovidas por los tejidos de cooperación o cambios en las actitudes gracias a los tejidos de cooperación, que son los mitos discursivistas que vimos, pero también, obviamente, opera el discurso que forma parte de un tejido de cooperación. Cuando hay una comunidad de reconocimiento que cuenta un chisme, bueno, ese discurso opera, por supuesto, porque está implementando el reconocimiento. Una orden que te da un jerarca, bueno, por supuesto que es discurso que opera, pero es por el tejido de cooperación que eso sucede. Por lo demás, el discurso es ruido en el sistema. Vos tenés el sistema que va hacia un lugar y sí existe, en una minoría de los casos, que una persona convenza a otra, sí existe eso, sí existen las deliberaciones, son muy minoritarias, nunca explican los fenómenos de gran escala, pero sí algunos cambios en algunas personas, en algunos momentos particulares, sí existe eso y es análogo a cuando en la clase de economía vimos toda la evolución del sistema económico a partir de las jerarquías, pero de repente hay gente que, como está en una dinámica de reconocimiento muy fuerte, y el académico, que todos sus amigos son académicos, no va a estar buscando tanto la plata porque tiene otro sistema de valores, porque pertenece a otra dinámica de reconocimiento. Bueno, esto es interesante, esto es importante decirlo porque cuando nosotros vimos la clase de economía para redes y la clase de emociones de cooperación, vimos que el lugar hacia donde va el sistema, a partir del desarrollo tecnológico y el crecimiento de las jerarquías, es muy indeseable y es el lugar al que tiende naturalmente si todo sigue como está. Entonces, ese ruido en el sistema es lo único que nos permite que en un punto crítico, quizás, en lugar de seguir yendo para allá, pueda girar para otro lado. Esto último de entender al discurso como una racionalización también es algo que nos permite amplificarlo, porque si el discurso puede mover a penitas a una persona, bueno, pero yo digo un discurso acá y lo escuchemos 10 personas, bueno, puede mover un poquitito, pero si ese discurso se formula de una manera que resuene con la sociedad y se puede amplificar, ese pequeño efecto, ínfimo efecto que puede tener sobre las personas se multiplica mucho. Entonces también tener cierta inteligencia en esa comunicación, sopesar la opción de hacer narrativas un poco más animistas respecto a las redes o un poco más menos técnicas y un poco más intuitivas, también permite amplificarlo. Pero en lo central, en la militancia política, a diferencia de lo que se suele hacer hoy, desde el análisis político hasta la militancia política, en casi que todas las propuestas políticas que existen en el momento, no es concientizar. No tenemos que concientizar, lo que tenemos que hacer es afectar los tejidos de cooperación, y como vimos, los límites de los tejidos de cooperación son estructurales. Digo, no hay manera
de con las jerarquías o con el mercado resolver los grandes problemas de la economía. Hay que tener un nuevo tejido de cooperación, construir un nuevo tejido de cooperación que pueda transformar las cosas. Y eso fue el mito discursivista.